Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Para mí es la 1 de la mañana, aprovechando todos los espacios. Esta complicación que nos pasa nos da la posibilidad virtualmente de hacer estas clases a cualquier hora de la madrugada, en una guardia inclusive. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Maximiliano Gravaglia, soy traumatólogo. Lo que vamos a ver hoy es generalidades de la consolidación ósea, ¿sí? Eh, Tanto lo que es el proceso de formación del hueso posterior a una fractura, como todas las variantes de no consolidación, ¿sí? Eh, la consolidación ósea tiene varias etapas, ¿sí? La primera es donde se forma el hematoma fracturario. Hay una organización vascular del tejido conjuntivo, ese hematoma es fundamental. Muchas veces en las fracturas abiertas se pierde, pero es el principio de la reparación ósea. Después el callo fibroso o callo blando, donde hay una trama ósea plexiforme, donde vamos a encontrar que el hueso se empieza a unir, se empieza a conectar los dos bordes del callo, pero todavía tiene movilidad. De hecho, si lo estiramos un poquito, ese callo se va a estirar. Cuando uno quiere elongar un hueso, cuando quiere hacerlo más largo, se aprovecha esta etapa para, a través de tutores de elongación, ¿sí? Ir de a poquito estirándolo. Está cuando tardamos mucho y lo dejamos estable, entonces ya se empieza a formar el callo óseo primario, callo fibroóseo y el callo óseo definitivo, donde ya eso es hueso, ya eso es inamovible, ya tiene un contexto eh, similar al hueso que lo rodea, ¿sí? Y por último, el remodelado. Cuando se hace un gran callo, siempre hay un remodelado óseo como para darle forma. También va a depender mucho desde dónde viene la consolidación. Y acá tenemos las etapas, ¿sí? Un dibujito que está medio difuso. El callo, los focos, ¿sí? Desde el foco de fractura con los dos extremos y el hematoma. A partir de ahí se empieza a hacer cartílago, esto todavía se empiezan a prolongar los vasos, se mejora la angiogénesis, y después ya empiezan a formarse las trabéculas, si hay un callo óseo intenso, y a lo último la fractura reparada donde el hueso se remodeló y tomó la mejor forma posible. Todo va a depender de cómo haya quedado previamente el hueso. Si ese remodelado nos deja un hueso lo más parecido al anterior. Los tiempos aproximados, y esto es muy, muy relativo, depende de cada hueso, de cada persona, depende de los factores que favorecen o los factores que retardan la consolidación ósea, ¿sí? Por ejemplo, el alcoholismo, la diabetes son retardantes de la consolidación ósea. Entonces, estos tiempos probablemente no se den. Y depende de qué hueso, si hablamos de un metacarpiano, y por ahí 6 semanas estamos bien, estamos perfectos. Eso para un escafoides es la mitad del tiempo, ¿sí? Calculamos así más o menos que en la primera semana se forma el hematoma, va desapareciendo la inflamación. 2, 3 semanas es lo que se estima el callo inmaduro, fibroso, ¿sí? Fíjese, entre el mes y las 16 semanas, ¿sí? Que sería más del doble, el callo maduro. ¿Por qué entre 4 y 16 semanas? Porque depende del hueso, ¿sí? De la semana 17 en adelante ya se considera que hay un remodelado óseo. Igual son tiempos aproximados. Hay dos tipos de consolidación. La primaria, que se produce a partir de la vascularización de la parte interior del hueso, del endósteo, ¿sí? Para que haya una consolidación endóstica se necesita una estabilidad absoluta. ¿Qué significa eso? Que el hueso tiene que quedar perfectamente estable, no se puede mover, y a su vez esa reducción, o sea, el volver el hueso a su posición fisiológica, tiene que ser anatómica, tiene que quedar perfecto el hueso, ¿sí? Eso generalmente se logra con cirugía.
muy pocas veces, a menos que no haya desplazamiento, ya que sean fracturas incompletas, se logra una reducción anatómica sin un abordaje quirúrgico. Un tipo de consolidación secundario es perióstica, o sea, se forma a partir de la capa externa del hueso. Esa consolidación perióstica puede tener relativa movilidad, si no necesita una reducción anatómica. Hablamos, por ejemplo, de una tibia, donde puede haber un desplazamiento, igual si queda en eje, eso se forma un callo importante, pero no hay problema. En cambio, para una articulación donde no podemos eh, tener un callo que entorpezca la movilidad o que duela, necesitamos sí o sí una reducción anatómica. Y en algunos casos hay algunas combinadas. ¿Qué condiciones necesita una fractura para poder consolidar? Contacto adecuado. Muchas veces no es el contacto adecuado lo mismo para una consolidación endóstica que perióstica, claramente lo vemos recién. Necesita una cierta presión en el contacto, ¿sí? Y a su vez necesita que eso sea algo continuo, o sea, que esté inmóvil. Por eso la inmovilización, la estabilización con un montón de métodos que vamos a ver ahora. ¿Qué alteración puede tener en general una fractura? Una grande es la consolidación viciosa. ¿Sí? La consolidación viciosa es cuando la fractura consolida en una posición no fisiológica. ¿Cómo puede ser, por ejemplo? Un hueso largo tiene un eje, ¿sí? Si está corrido hacia un lado, está corrido hacia el otro, está desplazado hacia lateral o hacia medial, ¿sí? Es un deseje. Después tenemos las angulaciones, ¿sí? Las angulaciones pueden ser hacia, siempre considerando la parte distal, que seguramente lo vieron en la otra clase, eh, hacia valgo, hacia varo, puede ser hacia adelante con un antecurvatum o hacia atrás con un recurvatum. Esas son consolidaciones viciosas con desajustes angulatorios. Pueden ser rotacionales, ¿sí? Que el hueso conserve su eje, no tenga angulaciones, pero haya quedado rotado, y eso me va a cambiar, y hay un montón de huesos que no toleran nada de rotación, ¿sí? Piensen en la mano, si vemos los metacarpianos, queda rotado una falange, cuando yo cierro los dedos, me va a quedar un dedo tapando al otro, ¿sí? Y el cabalgamiento es cuando un hueso queda encimado, ¿sí? Por el otro. Por ejemplo, en esta imagen que marco acá queda un cabalgamiento, ¿sí? Esto es el radio, esto es el cúbito, ¿sí? Acá tenemos un deseje, fíjense que viene por acá el eje del hueso y va para el costado. Son desejes, son todas las consolidaciones viciosas. Acá el hueso pegó, pero en una posición que no nos estaría gustando, digamos, para la movilidad o para la fisiología. Otra de las alteraciones puede ser una consolidación lenta, retardada o una pseudoartrosis. La pseudoartrosis es la falta de consolidación de la fractura. Como se acuerdan que vimos anteriormente, que los tiempos de consolidación, de formación del callo variaban de acuerdo a cada hueso, no va a ser lo mismo el tiempo de consolidación de un metacarpiano, ¿sí? Que por ejemplo de una tibia o de una cadera. Entonces, hablamos de consolidación lenta, retardada o una pseudoartrosis en forma diferente para cada hueso, ¿sí? No es la pseudoartrosis lo mismo para un hueso que para otro. ¿Qué tipos de pseudoartrosis tenemos? Algunas que son consolidaciones lentas, que tardan más, terminan consolidando, pero llevan más tiempo de lo que dicen los libros, ¿sí? Algunas donde son retardadas, donde se forman una geoda, una especie de quiste entre medio, ¿sí? En el canal, por ejemplo. Una pseudoartrosis hipertrófica. Esto se llama pata de elefante, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay mucha formación de hueso, pero no se consolida con el otro foco, ¿sí? Fíjense que acá hay mucho hueso, pero no alcanza. Si es hipertrófica, se llama así pata de elefante, tenemos la otra que es la atrófica, donde no hay formación de hueso, donde no se alcanza a pegar, no alcanza a consolidar el hueso, ¿sí? Pero a su vez no vemos que haya generado hueso para hacer eso. Algunas flotantes donde no entran en contacto directamente, falta contacto, entonces no alcanza a formarse
el puente óseo, ¿sí? Y las infectadas. En las infectadas puede derivar después en una flotante, puede derivar en alguna hipertrófica, pero hay una infección, hay un problema más allá de la consolidación que está retardando o que está evitando que eso consolide. En la pseudoartrosis, sí, cosas que influyen, pueden ser la edad, cuanto mayor la edad más cuesta, enfermedades metabólicas, diabetes, problemas tiroideos, y los hábitos, como hablábamos antes, el tabaquismo, ¿sí? El alcoholismo, deficiencias de irrigación, esto es fundamental, ¿sí? Muchos de los huesos que forman necrosis avasculares o muchos de los huesos que no terminan consolidando son por falta de irrigación o por hipoirrigación, ¿sí? Puede haber interposición de partes blandas, y entre medio una enfermedad me viene a preguntar por qué está hablando solo. Puede haber interposición de partes blandas, en algunos tejidos, en alguna tibia muy desplazada, puede haber un músculo, un tendón, que claramente evite la consolidación. Puede haber mucha reabsorción ósea en algunas avulsiones. La avulsión es, por ejemplo, imagínense los tobillos, en los maléolos, ¿sí? Donde la puntita del hueso es muy fino y termina siendo más fuerte el ligamento o un tendón que el mismo hueso. Entonces, se rompe la puntita del hueso y es tan chiquita que en vez de consolidar, el cuerpo termina reabsorbiéndolo, ¿sí? Puede haber fallas en la reducción, la estabilización o la rehabilitación, también es importante, porque muchas veces una fractura mal rehabilitada por sobreesfuerzo puede hacer una ruptura. Y la infección, como ya lo vimos antes. Casos de pseudoartrosis, por ejemplo, donde se han cambiado, ¿sí? Clavo de tibia en la primera, está fractura de tibia, tibia peroné. ¿Está? En este caso, por ejemplo, hubo una progresión del clavo hacia la rodilla, ¿sí? La fractura no consolidó, se le puso una placa, ¿sí? Con tornillo, con un tornillo interfragmentario, costó, ¿sí? Y fíjense que recién terminó consolidando al año. Está para una tibia que tarda menos de la mitad de eso, ¿sí? Otra de las alteraciones, y lo que hablamos que tiene mucho que ver con la vascularización, son las necrosis asépticas, donde dos de los lugares claves sí son la cadera, vemos acá la deformidad de la cadera, una necrosis aséptica o avascular, y el escafoides, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tiene mucho que ver la vascularización. La mayoría de la vascularización del escafoides, ya lo vamos a ver cuando veamos fractura de escafoides, es de distal a proximal, ¿sí? Entonces, cuando hay una fractura en esta zona, es muy probable que termine en la zona proximal con una necrosis, ¿sí? Eso después se desmorona y, bueno, genera otro tipo de tratamientos. ¿Cómo inmovilizamos, cómo estabilizamos una fractura de diferentes formas? Y no todos van a dar la misma estabilidad. Si tenemos los yesos, que son completos, circulares, bastante estables, las valvas, que es medio yeso con un vendaje, que tienen otras indicaciones, las tracciones esqueléticas, que lo vieron en la otra clase, donde hacemos que desde un punto del hueso un sistema de poleas traccionen y aparte de mejorar la circulación, de intentar evitar una trombosis venosa profunda, ¿sí? Y mejorar el dolor, como ya dijimos, lo que hace es estabilizar, ¿sí? El hueso en la mejor posición fisiológica y aparte se pueden ir haciendo correcciones de la tracción, con más peso, con menos peso, traccionando más de un lado, menos de un lado. Un tutor externo, que es donde ponemos unos tornillos, unas clavijas, lo unimos con barras por fuera, ¿sí? Una osteodesis, que la osteodesis es quirúrgica, donde utilizamos generalmente clavijas, y la gran diferencia con la osteosíntesis es que la osteodesis siempre se retira. Yo cada vez que hago una osteodesis, el material lo retiro. Generalmente una parte de ese material queda externo, ¿sí? En la osteosíntesis puede retirarse o no. Tenemos algunos de los yesos más comunes, que pueden ser un braquipalmar, ¿sí? Acá un antebraquipalmar,
¿sí? Perdón, un antebraquipalmar y un braquipalmar es este, muy decorado, hermoso. Esta es una posición que se llama intrínseco plus o escuadra y es habitualmente para metacarpianos. Este es un yeso Belpot, ¿sí? Tiene mucho que ver con fracturas de húmero. Hay uno que se usa un poquito más abajo, que es un Desolt. Y aquí tenemos una bota corta, una calza, que la calza no toma el tobillo o el pie, y una bota larga de yeso completo. Esto es una valva, ¿sí? Una valva posterior. La valva nos permite, eh, por la parte que no está el yeso, ¿sí? Controlar si tuviésemos una herida o si hay mucho edema, al tener vendaje por esa parte, permite la expansión del tejido, cosa que un yeso circular tiene muy poca limitación de la expansión, ¿sí? Muy poca, perdón, posibilidad de que se expanda, mucha limitación. Por eso la valva está indicada cuando tenemos heridas, cuando tenemos chances de que se inflame mucho o cuando ya está inflamado, ¿sí? Bien, acá para hacer una valva lo que hacemos es ponerle esto que está acá, que es una malla tubular, que es lo que va a estar en contacto con la piel. Por arriba le ponemos sobata, que es como una especie de algodón de fibra vidrio, ¿sí? La valva, que son varias capas de venda de yeso, mojadas, donde le sacamos todas las rayitas, le hacemos una pasta. Esto que ven acá que está cortado se llama imbricarlo, y es para los pliegues, por ejemplo, en el tobillo, en el codo, ¿sí? Esto se apoya por arriba o por la parte posterior, por ejemplo, en la tobillo, ¿sí? Y después se recubre con un buen vendaje. Toda esta parte que vemos acá cubierta, la parte posterior, es donde está esta valva, ¿sí? Eso se endurece y le da una estabilidad relativa, así claramente no se puede pisar con eso porque se rompe enseguida. Las tracciones continuas, que ya las vieron, ¿sí? Se utiliza traccionado de un hueso, son tracciones esqueléticas, ¿sí? Por ejemplo, acá está traccionando desde la tuberosidad anterior de la tibia, esta es una tracción, se llama transtat, o sea, de la TAT, que es la tuberosidad anterior de la tibia, una tracción trasolecaniana, ¿sí? Para una fractura de húmero, una tracción, esta se realiza en la región distal del fémur, ¿sí? Esta se llama supracondila porque está justo por arriba de los cóndilos femorales. Entonces, es una tracción, ¿sí? Se aplica generalmente a los huesos largos, depende, los clavos de Steinmann o de Kirchner, depende del grosor del clavo, ¿sí? Los más chiquitos son de Kirchner, los Steinmann son un poco más grandes. Y tiene mucho que ver con el hueso que vamos a perforar, ¿sí? Por ley, y lo importante de saber dónde voy a perforar, es yo siempre voy a entrar por el lado, ¿sí? Donde tengo paquete vasculonervioso. Porque yo siempre cuando voy a hacer una tracción, sé por dónde entro, ¿sí? Pero no sé exactamente por dónde salgo y siempre puede haber variaciones. Entonces, yo sé cuando entro y entro por el lugar más riesgoso, me fijo de qué lado está el paquete vasculonervioso, que eso ya está eh, establecido, digamos. Yo, por ejemplo, acá en la tuberosidad anterior de la tibia, lo que tengo que esquivar es el nervio que rodea la cabeza del peroné, ¿sí? Que es el ciático popliteo externo. Entonces, voy a buscar una postura donde yo sé un punto de ingreso, donde yo sé que voy a evitar ese nervio, y de aquel lado no tengo un problema con respecto a ningún nervio o ningún vaso, ¿sí? Eso es fundamental a la hora de hacer una tracción. Después sí, le pongo poleas, que pueden ser una, dos, lo que sea, y pesos. De acuerdo al hueso, de acuerdo a la persona, de acuerdo a lo que yo busque, voy poniéndole peso y se lo voy modificando inclusive. Las tracciones continuas pero cutáneas, ¿qué pasa? Muchas veces no tengo un hueso, por ejemplo, en una persona osteoporótica, en una persona anciana, no tengo calidad ósea. Entonces lo que hago es un sistema, que esto habitualmente en los hospitales lo hacemos con otras cosas que no sean un kit armado, esto es un lujo para algunos hospitales, donde yo voy a pegar las bandas estas contra la piel y voy a traccionar de las partes blandas, ¿sí?
Esto se llama tracción continua de partes blandas, no esquelética. Y claramente el peso que yo puedo poner acá es mucho menor, ¿sí? En cuanto a lo que les decía, los tutores externos, fíjense que los tutores externos sirven para fracturas expuestas, ¿sí? Van colocados en las regiones proximal y distal de la fractura y con una o varias barras que hacen que lo estabilicen, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, se utilizan pelvis inestables. Esta, por ejemplo, es una pelvis que tuvimos muy abierta, fíjense acá, que está abierta la pubis, la sínfisis, fíjense acá atrás, lo van a ver en fractura de pelvis, siempre que hay algo adelante, hay algo posterior, en la articulación sacroilíaca, se le colocó este tutor de pelvis, que era todo lo que había, ¿sí? Y se logró estabilizar la sacroilíaca y cerrar, si bien no quedó anatómica, pero se logró cerrar. Eso lo que hace es contener todas las vísceras y sobre todo estabilizar y tratar de que el plexo presacro, que es el que produce tanto sangrado que le da muy poco tiempo de vida al paciente, porque no se olviden que en la cavidad pélvica puede contener toda la volemia del cuerpo, ¿sí? Esto es, como tenía comunicación el coxis que estaba roto con el ano, era una fractura expuesta, ¿sí? El paciente llegó así. Se le hizo esto y después, posteriormente, se operó. Se le pusieron placas con tornillos y es que sobrevivió a una moto. Bien, en el tratamiento de las fracturas, yo principalmente tengo una reducción que puede ser desde afuera, ¿sí? Cuando yo hago una maniobra de reducción sin invadir la piel, ¿sí? Cuando yo la abro en la cirugía, o lenta con la tracción continua. La tracción continua es una reducción lenta, donde yo voy estirando a poco, aflojando las partes blandas, y voy acomodando la fractura con tiempo. Una vez que lo reduzco, lo estabilizo, ¿sí? Que me quede en el lugar donde yo quiero que me quede, con yeso, un externo, osteodesis, síntesis. Y posteriormente lo que viene es la rehabilitación. Bien, estabilización, por ejemplo, acá tenemos una placa, ¿sí? Con tornillos en el peroné, ¿sí? Un clavo endomedular de tibia, ¿está? Entonces, es una estabilización con osteosíntesis, ¿sí? Este material puede o no sacarse en un futuro. Estabilización, por ejemplo, con osteodesis, con clavijas. Fíjense que acá esto sombreado es el borde de la piel y las clavijas quedan por fuera, ¿sí? Acá lo mismo, esto que está doblado queda por fuera de la piel, ¿sí? Esto es un tutor externo, que se hace con clavijas, un tutor radio-radio para una fractura de muñeca, ¿sí? Es un tutor externo, se llama tutor cobra. Una placa de muñeca, una osteosíntesis interna. Eso queda totalmente cubierto por debajo de las partes blandas. La rehabilitación tiene que ser equilibrada, ¿sí? Riesgo, puede haber lesión de la misma área, puede haber lesión de un área contigua, ¿sí? Por sobrecarga, por mucho trabajo, está, para no cargar el área lesionada, cargamos una contigua. Este trabajo generalmente lo hace el kinesiólogo o algún que otro profe de educación física, y uno de los problemas es que muchos no se rehabilitan, ¿sí? Así que bueno, si alguno está dormido, lo despiertan, la clase esta terminó, ahí aparezco yo de vuelta, bueno, las preguntas están en el seminario, espero que haya servido esto, y bueno, esta experiencia virtual, vemos cómo va resultando esto. Nos vemos para los seminarios.